Bendito Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das cada 8 días, Señor, de poder reunirnos para escuchar tu palabra. En esta noche, Señor, pongo en tus manos la vida de nuestra hermanita, que es la que nos va a dar el estudio. Yo te pido, Señor, que tú la ayudes, Señor, a que su palabra fluya, Señor, tal como tú quieres, Señor. Que todo lo que diga, Señor, sabemos que viene de ti y que haga efecto, Señor, en nuestras vidas, Padre, que penetre hasta lo más profundo, como dice tu palabra, que penetre hasta la coyuntura y los huesos, Señor. Este, dando gracias, Señor, por la palabra que vas a mandar por medio de nuestra hermanita. Discúlpame, se me pasó tu nombre ahorita, hermana, perdón, pero Dios te conoce mucho, Señor, y sabemos que te va a usar para beneficio y bendición de cada una de nosotras. Te pido, Señor, que bendigas a todo el grupo que estamos ahorita presentes, que abras nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para estar atentas a tu palabra. Te pido por las hermanitas que aún todavía no se conectan, Señor, que le des la facilidad de que se puedan, que puedan llegar, Señor, en este momento para escuchar tu palabra, lo que tú tienes para el día de hoy. Te pedimos bendición para este momento, Señor, en el que vamos a estar atentas y te damos las gracias nuevamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y así, Amén. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, dándote gracias por esta palabra que nos vas a dar y te suplicamos, Señor, que seas tú quien hable a nuestra vida, que quites todo estorbo, todo espíritu ajeno al tuyo, Señor, y que tu palabra sea la que crezca en cada una de nosotras, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues entonces ya empezamos. Ya, Sí, Clau, ¿verdad? adelante. Sí, gracias, hermanita Bruna. Pues sí, gracias a Dios por todas ustedes que están aquí, y gracias a Dios porque, como dijo bien la hermanita Bruna, estamos un martes más aquí reunidas para compartir su palabra. Y hoy, hermanas, vamos a ver solo dos versículos de Colosenses 3, que son el 18 y 19, que dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y aquí, bueno, yo dividí el estudio en dos puntitos muy sencillos, que es nueva esposa y el otro nuevo esposo. ¿Por qué? Pues porque en el Señor todos somos nuevas criaturas, así como nosotras somos nuevas criaturas, somos nuevas esposas, ellos nuevos esposos, somos nuevas familias, en el Señor todo es nuevo. Y vamos a ver una pequeña introducción acerca de la primera institución que Dios fundó en la tierra, que es la familia. El matrimonio, y lo vamos a ver en Génesis 2:18. Si Lau me hace favor de leerlo, te lo agradezco, Lau. Sí, Clau. Dice Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Aquí vemos que en la creación que antes era buena, lo mencionó el Señor en Génesis 1:31, ahora Dios observa el estado del hombre como no tan bueno y resalta la necesidad de tener una compañera, una ayuda idónea, una igual a él. El hombre estaba incompleto sin alguien que le ayudara al cumplimiento o a la tarea de llenar la tierra. Y aquí mismo en Génesis 18, pero sí, ahí en la segunda parte que dice, le haré ayuda idónea, en el hebreo original es la palabra eser, para ayuda, y describe una ayuda vital. Y que negdo se usa para idónea, que es ayuda adecuada. Y es literalmente frente a frente, como si estuviéramos así, o como su igual, sugiriendo un complemento perfecto, que es lo que debe ser nuestro matrimonio. Y en el verso 21, el Señor
hace caer en sueño profundo a Adán, supongo que algunas lo hemos leído. En el 22 hace a la mujer y la trae a Adán. En el 23 Adán dice, ahora ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será llamada varona. Y en el 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y este principio es fundamental porque describe el diseño original de Dios para nuestro matrimonio, estableciendo la unión física y emocional entre el hombre y la mujer. Y cuando dice dejará padre y madre, implica la formación de un nuevo núcleo familiar. Entonces la prioridad por su familia de origen pasa a su nueva unión, porque enseguida dice se unirá, que quiere decir un pacto firme, lealtad y una alianza de por vida entre el hombre y la mujer. Y esto es bien importante, haciendo un paréntesis, el Señor diseñó hombre-mujer. No es hombre-hombre, mujer-mujer, ni nada de esas cosas que ahora vemos. Es hombre-mujer, varón y hembra, los formó. Bueno, cerramos el paréntesis y finalmente dice una sola carne. Esto simboliza la unión completa en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto físico del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo nos explica en primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y la razón por la que existen papeles o roles diferentes en la familia se debe a Génesis 2, para señalar que la prioridad en la creación del hombre establece un orden. Este versículo va a apoyar al anterior de Timoteo, 1 Timoteo 2:12, donde pide que las mujeres aprendan en sumisión y no ejerzan autoridad sobre los hombres en la congregación. Entonces, todo se debe a un orden. Nuestra sujeción es tener orden. Y teniendo esto en mente, vamos ahora sí a nuestro versículo base, que es Colosenses 3:18. Lo leo nuevamente, dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y sujetas viene del griego jupotazo, que quiere decir someterse, lo cual es una acción voluntaria de ponerse bajo la tutela o autoridad del otro o de otro, que en este caso es nuestro esposo. Y en Lucas 2:51 vamos a ver un ejemplo de sujeción, si me hace favor mi hermanita Anita. Sí, Clau. Gracias. Lucas, me dijiste 51. ¿Dijiste 2:51, Clau? 2:51. 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Aquí vemos cómo la relación de Jesús con su Padre Celestial no quitaba el deber que tenía para con sus padres terrenales. Muestra la obediencia y la sumisión de Jesús a sus padres, estableciendo un modelo de respeto filial y de humildad. Y el máximo ejemplo de sujeción en la Biblia es Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, en la agonía de la cruz. Recuerdan que él oró diciendo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo demuestra sumisión voluntaria al poner la voluntad de su Padre por encima de la suya. Y vamos a leer Efesios 5:22, si me hace favor de ayudarme, Cassandra, porfis. Sí, voy. Qué linda, gracias. Voy. 5:22, ¿verdad? Sí,
Un momento, voy. Dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Gracias, Kat. El comentario MacArthur de este versículo dice, el mandato no tiene excepciones y se aplica a todas las esposas cristianas sin consideración a sus propias capacidades, educación, conocimiento de las escrituras, madurez espiritual o cualquier otra cualidad que pueda compararse a la de su esposo. Así que no importa qué tan buenas seamos conociendo la Biblia o orando o dando un estudio, hablando en cosas espirituales, tampoco importa si tenemos una carrera, una licenciatura, doctorado o si trabajamos y ganamos más que él. Nosotras lo que tenemos que hacer es sujetarnos, porque en estos tiempos ya si la mujer trabaja y aunque no gane más, pues también ya quiere mandar y ya quiere decir lo que se hace, ¿no? Entonces, no sé si han oído hablar del matriarcado, pero hay muchas casas, muchos hogares en el que se maneja el matriarcado y ya el esposo no tiene ni voz ni voto. Ella dice, ordena a los hijos, les da los permisos y decide sobre las cosas del hogar y este no es el orden de Dios, ¿no? Si somos hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, continúa el comentario MacArthur diciéndonos, la sumisión no es para que el esposo la demande, sino que la esposa debe ofrecerla de forma voluntaria y, ¿qué creen? Amorosa. Porque la verdad es que empezábamos platicando eso, ¿no? Que pues, nos cuesta un poco de trabajo a muchas de nosotras sujetarnos a nuestros esposos, porque regularmente lo condicionamos y decimos, bueno, si me trata bien, si hace lo que le digo, si como que me da por mi lado, entonces sí me sujeto. Pero si estamos peleados, si no hace lo que yo le dije, si no arregló lo que le pedí, o si simplemente sentí que me trató de manera incorrecta, entonces ya no me voy a sujetar. Entonces, esto no debe de ser, porque la expresión de sujetarse, como lo vimos hace un rato, es a la par. No es porque él sea mayor, sino porque nosotros debemos sujetarnos a él como al Señor. Y la expresión a sus propios maridos sirve para limitar la sumisión de la mujer a un solo hombre que Dios ha puesto sobre ella. Y también enseña que él pertenece a ella como una posesión íntima. O sea, no es como que todos los hombres te van a mandar, todos los hombres tú te vas a sujetar, es a tu esposo. Y un ejemplo de esta expresión a sus propios maridos lo vamos a leer en Cantares 2:26, Cantares 6:3 y 7:10. Si alguien quiere ayudarme con uno de ellos, y así sucesivamente, se los voy a agradecer. Cantares 2:26, Cantares 6:3 y Cantares 7:10. Te ayudo con Cantares 2:16. 2:26. Es que no hay 2:26, hay 2:16, Clau. Dice, mi amado es mío, ¿me Ajá, equivoqué? sí, sí Sí, es a ese, ¿te ver, lo leo? Ok, dice, mi amado gracias. es, sí, no te preocupes, mi amado es mío y yo suya. Él Amén. apacienta entre lirios. Amén. Amén. El 6:3, ¿me ayuda alguien? A ver si no me equivoqué. Sí, yo lo tengo. Ajá, 6:3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. amén. Y por último, el 7:10. Sí, con gusto. Gracias. Eh, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Amén. Qué bonitos versículos. Pues aquí también el comentario MacArthur nos dice acerca de estos tres versículos. Ella se somete al hombre que posee como su propiedad exclusiva, como al Señor.
debido a que la sumisión espiritual suprema de la esposa es el Señor en obediencia incondicional. Su actitud consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al Señor, quien ha provisto este mandato como su voluntad para ella, y nuestra sujeción es obediencia primeramente a Dios. Entonces, la sujeción de la esposa es un tema muy repetido en la Biblia y no depende del tiempo o de la época, porque podemos pensar, no, pues eso fue en tiempos de la Biblia, ya tiene mucho tiempo, pero es algo que Dios estableció desde el principio, como lo vimos en Génesis. Entonces, no debemos suponer que la sujeción es una esclavitud o una subyugación, porque la palabra proviene del vocabulario militar y sencillamente quiere decir poner en orden según el rango. O sea que el hecho de que un soldado era raso y el otro coronel no quiere decir que uno sea necesariamente mejor que el otro, solo significa que tienen diferentes rangos. Ahora, es importante aclarar que la sujeción no implica estar de acuerdo en todo con nuestro esposo. Dice, porque ellos también no es suficiente, no es nada más estar sujetas a nuestro esposo, porque debemos entender que él se equivoca, lo mismo que nosotros. Nosotras también tenemos errores, pero tampoco implica que no podamos expresar nuestros puntos de vista o opinar acerca de decisiones que ellos vayan a tomar. Porque a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces ellos toman decisiones o son arrebatados o no las piensan o solo es como del ánimo. Entonces, nosotras debemos estar ahí para hablar con ellos, porque somos su ayuda idónea. Podemos y debemos hacerles ver con mucho tacto, buscando el momento adecuado y, por supuesto, orando por ellos. Orar antes de hablar con ellos, para que pongan oído a nuestras palabras y puedan comprender cuando no es prudente hacer alguna cosa o tomar alguna decisión. Porque son cosas que ellos a veces no alcanzan a ver, pero nosotras las podemos discernir, porque se supone que estamos orando, que estamos pegadas al Señor, porque vivimos en santidad. Y entonces vamos a alertarlos en amor, pero siempre, siempre, siempre orando. Orando antes de hablar con ellos y poniendo todo en manos de Dios para que sea su perfecta voluntad. Porque si nos guardamos las cosas, a veces no sentimos como esa confianza de decirles y entonces, miren, nos quedamos así como que, y llega un momento en que explotamos y entonces eso se vuelve un caos. Entonces es importante no guardarnos las cosas. Ahora, puede ser que nos demos cuenta que ellos ya no nos piden, no nos piden opinión y tampoco están dispuestos a recibir nuestra opinión. O sea, ellos ya toman sus decisiones. Y esto ya no es un matrimonio funcional, esto es un matrimonio disfuncional, porque ellos ya no están poniendo oído a nosotros, porque ellos ya se están aislando. Entonces, ¿nosotras qué debemos hacer? Nuestro deber es orar en todo y por todo y confrontarlos teniendo siempre como respaldo la palabra de Dios, porque esa es nuestra autoridad. Y si esto no es suficiente, pues podemos pedir consejería, para que ya en la consejería nos den dirección y entonces regresar al cauce y que nuestro matrimonio vuelva a tomar el orden de Dios. Ahora, también es bien importante que nosotras no vayamos a caer en este mismo o en esta misma situación de ellos, en el mismo error de no consultarlos a ellos y de hacer las cosas como a escondidas o porque pensamos, no, pues si me va a decir que no, pues mejor voy y lo hago y ya para qué le digo, ¿no? O decir más vale pedir perdón que pedir permiso, porque eso hasta los hijos lo hacen, ¿verdad? Entonces también es importante guardar ese orden de Dios. Y hay ocasiones en las que debemos también tomar nosotras decisiones y a veces no
podemos decirle, ay, es que fíjate, son cosas de la premura o del momento. Y a veces no se puede como decirle, oye, ¿cómo ves? Entonces es importante ser prudentes, tener sabiduría para tomar esas decisiones y después que las tomamos, comentárselas a ellos y no quedárnoslas ya así de, pues ya lo hice y ya. Entonces no, sí tenemos que involucrarlos a ellos en todo lo que hagamos, en las decisiones, en las cosas de nuestros hijos, en qué están haciendo, en las cosas de la escuela, no sé, en todo. Y debemos luchar con obediencia, siendo dóciles, buscando la paz, pero sabiendo que podemos opinar con libertad y no guardándonos las cosas para que después explotemos. Bueno, y el que el esposo sea la cabeza no implica ser un dictador o señoreador, sino tiene que ser un líder amoroso. De hecho, tanto nuestro esposo como nosotras debemos someternos al Señor y el uno al otro. Y vamos a leerlo en Efesios 5:21 al 23, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Entonces vemos que es un respeto mutuo bajo el señorío del Señor. Y la verdadera sumisión espiritual es el secreto del crecimiento y la satisfacción dentro del matrimonio. Cuando nosotras como cristianas nos sometemos al Señor y a nuestro propio marido, vamos a experimentar una quietud, un contentamiento que no lo vamos a encontrar de ninguna otra manera y en ningún lado. Y este amor y sumisión mutuos crea una atmósfera de crecimiento en el hogar. Y esto permite que tanto nuestro esposo como nosotras seamos lo que Dios quiere. De manera que la sujeción no es algo que el esposo deba reclamar o exigir. La sujeción con gozo es una evidencia de que nosotras pertenecemos a Cristo. Y en Efesios 5:31 dice, por esto, les va a sonar familiar, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en el verso 32 continúa diciendo, grande es este misterio, mas yo digo de esto respecto de Cristo y la iglesia. Aquí está haciendo referencia al mismo versículo que si recuerdan vimos en Génesis 2:24. Así que si estamos casadas, nuestro propósito en el matrimonio es reflejar la forma en que la iglesia se somete a Cristo. Y cuando nuestros esposos ven esta sujeción, nosotras somos un ejemplo para ellos de cómo ellos deben sujetarse a Cristo. Y ahora algo muy importante es, nos sujetamos, pero siempre y cuando no sea algo que va en contra de Dios. Su palabra es nuestra autoridad. Y obviamente, si nuestro esposo nos dice o nos manda a hacer algo que va en contra de los lineamientos de Dios, debemos pensar en Hechos 4:19 que dice, mas juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y lo más importante, pero lo más de verdad, hermanitas, yo quisiera que esto ustedes se lo quedaran hoy. Lo más importante es nuestra responsabilidad como esposas de orar, de día y de noche, de permanecer de rodillas pidiendo al Señor para que nuestros esposos se arrepientan, para que conozcan al Señor, para que Dios los levante y ejerzan ese sacerdocio que ellos tienen en el hogar, porque ellos son la cabeza de nuestro hogar. Y si ellos no están sujetos al Señor, todo va en picada, todo va saliendo mal. Claro que si nosotras permanecemos en el Señor, si nosotras estamos orando, guardamos nuestra santidad, esto mantiene nuestra casa. Pero cuando nuestro esposo verdaderamente es un varón de Dios, todo nuestro hogar cambia.
Nuestros hijos cambian, nosotros cambiamos, la atmósfera de nuestro hogar cambia, nuestro matrimonio se encausa. Entonces es bien importante de verdad que tengamos presente esto. Orar, orar, orar siempre por nuestros esposos, porque ellos verdaderamente sean hombres que rindan su vida al Señor. Y todo va a reflejar el amor de Jesús. Todo va a reflejar esa sujeción que nuestro esposo tenga con el Señor y así nosotros la que tengamos con ellos y la que nuestros hijos tengan con nosotros. ¿Se dan cuenta? Es el diseño divino de Dios, es el orden de Dios. Ellos se sujetan a Dios, nosotros nos sujetamos a ellos, nuestros hijos se sujetan a nosotros y todo va en orden. En ese orden que el Señor estableció desde el principio, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, hay casos en los que el esposo es incrédulo. Puede ser que ya estaban casados y que tú conociste y él ya no quiso conocer, o cual sea que sea el caso, no es válido tomar una actitud de decidir si yo quiero irme a la iglesia, o si yo quiero ir a la reunión, o si yo quiero ir al discipulado, y me salgo porque él no cree. No, porque nosotras debemos de ser ejemplo para él y nosotros debemos ganarlo con nuestra actitud. Pero vamos a verlo en Primera de Pedro 3, 1, 2. ¿Quién me ayuda? Yo, Clau, yo te ayudo. Gracias. Primero de Pedro, ¿qué? ¿Uno, dos? 3, 1, 2. Este, Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchas gracias, Fabi. Entonces, la manera que vamos a ganar a nuestro esposo incrédulo no es desobedeciéndolo, es a través de nuestra sujeción. Pedro no nos manda a demandar nuestros derechos, porque dice, estad sujetas. ¿Se dan cuenta? No nos manda a predicar a nuestro esposo porque dice sin palabra. Y continúa diciendo, por la conducta de sus esposas. De manera que la sumisión en amor y gracia por parte de nosotras a nuestro esposo no salvo es la herramienta evangelizadora más eficaz que tenemos. Y finalmente, la sujeción, a esta sujeción se añade modestia, mansedumbre y respeto por el esposo. Entonces esa es la manera en que vamos a ganar a ese esposo incrédulo. Y también, hermanas, hay mujeres que no tienen esposo. O si eres soltera, o tal vez te casaste y te divorciaste, etcétera. Si tú tienes la necesidad de afecto, si tú te sientes sola y por eso necesitas tener a alguien a tu lado, yo te voy a decir un secreto. Este secreto es para que tú no sientas esa necesidad ni esa soledad. El secreto es déjate llenar por el Señor. Que Él sea ese compañero que tú estás buscando. Porque Dios mejor que nadie sabe la necesidad que tú tienes. Busca al Señor y Él va a suplir todo lo que tú necesitas. En Isaías 54:5 nos dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. Aquí, si continúa, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios es el esposo y redentor de su pueblo. Y aquí vemos el profundo compromiso de Dios que nunca falla y nunca te abandona. Dios asume el rol de un compañero íntimo, de un proveedor,
de un protector. Y como nuestro creador, Él tiene el propósito de cuidar a su creación. Así es que no estás sola, en verdad. Déjate llenar por el Señor. Es lo mejor, de verdad lo mejor que podemos hacer, y aún teniendo a nuestro esposo. Porque acuérdense que el matrimonio es como el reflejo de lo que vamos a vivir allá. Entonces sí, dejémonos llenar por el Señor. Y ahora vamos al siguiente punto, que es nuevo esposo. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo tiene la responsabilidad de amar a su mujer, y la palabra amar que se usa aquí es ágape. Creo que ya muchas la hemos oído. Es el amor abnegado y servicial que Cristo tiene para su iglesia. Un matrimonio puede empezar con un amor así nada más de romántico, un amorcito normal, pero debemos hacer que este amor crezca profundamente hasta alcanzar el ágape, ese amor espiritual que solo proviene de Dios. Lo vimos en Efesios 5:22, ¿se acuerdan? Pablo aclaró que el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Cristo, hermanas, dio todo por la iglesia. Murió voluntariamente por ti y por mí. La medida del amor de un hombre hacia su esposa no se muestra solo con regalos o palabras, sino con hechos de sacrificio e interés por la felicidad de ella. Y en la segunda parte dice, no seáis ásperos con ellas. Esto es una palabra bien especial de advertencia para los esposos. Este mandato previene el abuso de autoridad. Exhorta a los esposos a no ser groseros o amargados o severos, ni controladores cuando ellos ejerzan el liderazgo en el hogar. Ellos no deben guardar ningún rencor contra su esposa, porque una raíz de amargura en el hogar, hermanas, daña nuestra relación conyugal y le da ventaja a Satanás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con cuidar que las asperezas o las discusiones o las desavenencias no crezcan. En conclusión, donde existe el sacrificio y la sumisión rodeado de amor, habrá un hogar feliz. Pero requiere de un esfuerzo constante de ambas partes. Si caminamos con Cristo en sumisión a Él, no tendremos problemas en someternos y servirnos el uno al otro. Y tendremos matrimonios sólidos y espirituales, capaces de librar las adversidades que se presenten. ¿Recuerdan Eclesiastés 4:12? Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Los desafíos se superan mejor juntos, y una relación respaldada por Dios es inquebrantable. Y bueno, hermanas, aquí termina nuestro estudio. Yo debo de decirles que a mí el Señor me habló de una manera muy especial y muy profunda en mi matrimonio. Me dejó ver algunas cosillas que a veces vamos dejando, lo vamos dando por sentado, y cuando el Señor habla a la vida, entonces nos alerta. No estás poniendo cuidado en esto, no estás poniendo en cuidado en esto. Entonces es importante que oremos al Señor para que Él nos guíe y nos diga en qué áreas tenemos que poner cuidado en nuestro matrimonio, y también pues en las situaciones personales. Y por último, me hice unas preguntitas que se las dejo por si se las quieren hacer ustedes. La primera es, ¿soy una esposa que se sujeta a su esposo? La segunda es, ¿mi sujeción es voluntaria y amorosa? La 3 es, ¿he tenido el orden de Dios en mi matrimonio y lo pongo por obra? Y por último, tengo como prioridad orar porque mi esposo sea un hombre que verdaderamente ame al Señor y rinda a su vida a Él. Y bueno, les haría una última que se me acaba de venir a la mente, que es, ¿he dejado que el Señor llene mi vida? Y pues
Nada más, hermanos. Este es el estudio del día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas, haya consolado sus corazones y alertado a aquello en lo que pues debemos poner un poquito de atención. Si alguien quiere comentar algo o oramos primero, ustedes díganme. Ora primero si quieres, Clau. Por ahí en tu ¿Sí? oración pon a Leti, porque ahorita se fue al hospital por lo de su corazón. Porfa, ¿no? A Leti Macías. Gracias, Clau. Vale. Señor, en esta noche, Padre, te doy tantas gracias por este estudio, Señor, primeramente porque tú sabes, Padre, cuánto has hablado a mi vida, porque tú sabes, Señor, cuánta alerta has puesto en mi vida y en mi corazón para tener cuidado de mi esposo, para tener cuidado del hogar, Señor. Gracias, de verdad, gracias, Padre, por este estudio. Y gracias, Padre, porque sé que has hablado al corazón de cada una de mis hermanas, porque sé que has abierto sus oídos espirituales, mi Dios, porque tú eres el único a quien nosotros debemos de seguir y de quien nosotros debemos aprender, Señor. Gracias te doy y te pido que seas tú quien nos guíe, quien nos lleve a poner por obra todo aquello que nosotros hayamos aprendido, Señor. Y también, Señor, te pido por Leti, porque tengas tú el control de su salud, de donde ella esté, de las personas que la vean, Señor. Que tú tomes el control, le des mucha paz y mucha seguridad de que tú eres soberano, Señor, y de que nada va a pasar sin que tú tengas el control y el conocimiento de ello, mi Dios. En tus manos la ponemos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y pues ya, si alguien tiene algún comentario, si nos da tiempo, ustedes digan. Pues yo siempre tengo Yo, muchos comentarios, pero Laurita primero. A ver. Laurita, es adelante. muy rápido. Nada más quiero felicitar a Clau porque fue un gran estudio. Muchísimas gracias, Clau. Te amamos. Qué bueno, gracias, Lau. Dios es bueno. Sí, muy lindo, muy bueno el estudio. Muchas gracias. Bendiciones. Un abrazo. Igualmente. No sé si alguien quiera decir algo más, hermanitas. No quiero agarrar el micrófono. Si alguna quiere comentar algo, adelante, yo me espero. Bueno, vemos que no se avientan, pero que hay mucho para que nos dé tiempo. Nada más para hacerles algo, decirles algo, puesto que yo creo que todas, aquí hay muchas hermanas que tienen muchos años de casadas y nos pueden dar, pues, una clase magistral de lo que puede ser sujetarse, ¿verdad? Hay otras que no tanto. Yo ahorita que Claudia estaba haciendo las preguntas al final, créanme que puedo decir, Señor, creo que las hago, las he cumplido, pero me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque la verdad les estaba diciendo al inicio a unas hermanas, solía ser muy controladora y no sujetarme a mi esposo. Y me daba mucho coraje que me dijera, haz esto y haz lo otro, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Ahora ya no es así, pero si se fijan, hay algo muy importante que viene en estos versículos. A los hombres, a las mujeres nos manda a sujetarnos y a ellos amarnos. O sea, el Señor se enfoca en nuestras debilidades. A nosotras no nos dice ámalos, si se fijan. No dice mujeres, ama a tu esposo, dice sujétate, porque sabe que a nosotros nos cuesta trabajo y queremos controlar. Y sabe que a ellos les cuesta trabajo amarnos. Y no tienen a veces el cuidado de hablar palabras ásperas. Hace un tiempo fuimos a un seminario de pastores, nos invitaron, gracias a Dios, y el pastor decía que una vez se puso muy triste por lo que le dijo su esposa. Dice que su esposa lo confrontó y le dijo, jamás le hablarías a ninguno de los, de los feligreses o de los participantes de la iglesia como me hablas a mí. Entonces dice que él se quedó muy impactado. Siendo pastor, imagínate que su esposa le dijera, ¿sabes? Tú nunca le hablarías a nadie de ellos, ni al más mínimo, apenas que hayas conocido o al que ya tengas como me hablas a mí, ¿no? Entonces, porque los esposos suelen ser ásperos, después de un tiempo suelen ya no amar, suelen estar en otras cosas. Entonces, como Dios, si se fijan, se centra en eso, ¿no? Y en Proverbios, si ustedes después leen Proverbios 31 del 10 en adelante, fíjense cómo dice que
las mujeres, que los hombres tienen que sentirse seguros. No sé, de hecho se me olvidó cómo va el versículo, pero es casi cuando le dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, ¿recuerdan? O sea, nosotras siempre le debemos de dar bien al esposo porque estamos entonces dentro de la voluntad de Dios y nuestras oraciones no tienen estorbo. Nosotros debemos de dar bien y no mal todos los días de nuestra vida. Y dice también que la mujer debe de tener la ley de la misericordia en su lengua, ¿no? O sea, nosotras tenemos que hablar con misericordia. Dice, la ley de clemencia está en su lengua, porque a veces como mujeres la boca se nos va, la lengua se nos va muy fácil y podemos empezar a recriminar y tú ya se te olvidó lo que me hiciste, etcétera. Porque a nosotras las mujeres lo tenemos tan presente lo de ayer, lo de antier, lo de hace 5 años, lo de hace 10 años, lo tenemos ahí, hermana, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra lengua, eso. Y para terminar rapidísimo, se fijan que han escuchado la historia de Job que vimos hace como 2 semanas, ¿no? ¿Se acuerdan que Job se murieron sus hijos, su ganado, todo, todo? Y resulta que aquí no se ve a la esposa cuando le dice, ya maldice a Dios y muérete, dice que Job le respondió como mujer fatua. Esa palabra fatua significa necia. Pero si se fijan, ella también perdió lo mismo que él, hermanas. O sea, nunca nos hemos puesto a pensar que ella también perdió a sus hijos, ella también perdió pues sus criados, o sea, todo, pero lo que más pues le dolió sus hijos. Pero aquí hay una diferencia. Ella respondió como una mujer necia. O sea, sabes que ya muérete, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job nunca la dejó porque más adelante, si se fijan, dice que volvió a tener hijos e hijas y no dice que cambió de esposa. Vemos cómo él la siguió amando. Este es un ejemplo para el esposo, ¿no? La siguió amando. Pero también nosotras, ¿cómo respondemos? Era lo que iba con la lengua, ¿no? ¿Cómo respondemos con nuestros esposos cuando no hacen lo que queremos? Porque así pasa, ¿verdad? Solemos responder como mujeres fatuas o como con esa clemencia que debe haber en esta lengua, como esa sabiduría, porque de verdad que si hubiera la sabiduría, sabríamos en qué momento hablar, en qué momento no hablar, en qué momento comprender que tienen tantas cosas detrás de ellos. Y más bien, Señor, dame las palabras. Ahorita, como bien dijiste, Clau, cada que vayamos a confrontar a nuestro esposito, porque podemos hacerlo, necesitamos la palabra de Dios, hermanas. Con mucha sabiduría, acercarnos y mi amor, quiero hablar contigo. De hecho, no tiene mucho que le dije a mi esposo, mi amor, necesitamos hacer un ejercicio. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, quiero que tengamos unos 10 minutos, una media hora de decirnos lo que no nos gusta de cada uno. Y se quedó así como, yo creo que debe haber dicho ahorita, beba, y me dijo, sí, estoy de acuerdo. Entonces, hay que utilizar la palabra, hay que orar bien y entonces soltarlo, como dice, con misericordia y verdad, o sea, con mucha misericordia y verdad, papi, veo esto en esto, mira esto. Y cuando nos digan a nosotros, hermanas, no empezar como que, no, es que esto y empezar a como a justificarnos, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias, Clau, muy hermoso estudio. Dios te bendiga y te siga usando. Fíjate que ahorita que decías eso de cómo les hablamos, eso me lo habló a mí el Señor durante el estudio, no se los dije, pero sí, justo el Señor puso en mi corazón el pensar, si yo, de la manera que le contesto a mi esposo, le contestaría yo al Señor. El detenerme a pensar cómo le voy a contestar a mi esposo, pensando si así le contestaría yo al Señor. Y entonces ya eso como que te detiene, ¿no? Pero bueno, nada más. Y pues no sé si alguien más tenga algo que decir, hermanas. Yo tengo un Danita. comentario. Adelante, Anita. Fíjense, hermanas, que habíamos estudiado anteriormente en Tito que las mujeres ancianas debemos de enseñar a las más jóvenes y esta situación de sujeción, bueno, como resultado de la cultura feminista al día de hoy, la mujer de hoy, yo hablaba con un muchacho joven que se casó joven y bueno, por circunstancias se divorció, fue un matrimonio muy breve y hablábamos de esta parte de la sujeción. Y yo le decía, mira, ustedes se encuentran en una situación como varones jóvenes, donde las mujeres tienen una cultura del feminismo. Una. Dos, la mayoría de las mujeres vienen de hogares
donde el papá se fue, no hay papá, etcétera, etcétera, mujeres solas, entre comillas, ¿no? Hablando en la propia iglesia, no estoy hablando en lo secular. Entonces yo le decía, por este motivo, o sea, tú como varón te tienes que preparar y entender cómo la palabra de Dios no cambia aunque la sociedad cambia. Entonces, de nosotras es la responsabilidad como tías, madres, abuelas, etcétera, etcétera, de poder contrarrestar esta arma del diablo, ajá, que está llevando a nuestras hijas, nuestras sobrinas, etcétera, etcétera, a una vida, a abrazar la soledad como algo normal, como algo bueno, como algo, etcétera, etcétera. Y yo les decía, platicando con jóvenes, con chavitas, y les decía, ustedes no entienden la soledad porque ustedes están viendo la soledad ahorita, a esta edad. No es lo mismo la soledad de este lado de la vida o todavía mayor, ¿ok? Porque no tienes la fuerza, la energía, la juventud, ni siquiera la economía te garantiza que la vas a tener toda tu vida aun siendo una mujer adulta y anciana. Además de todo lo que acarrea las vivencias de la vida, que si te traen amargura, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía que no, porque la palabra dice, como bien leímos con Clau, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso quiere decir no solo al hombre, sino también la mujer. No podemos permitir que nuestras jóvenes abracen la soledad de esa forma. Por eso es tan importante que, aunque estemos casadas o no, podamos absorber todo lo que Pablo nos está diciendo, Dios a través de su palabra y poder corregir lo deficiente y poder instar a nuestras hijas en ver que el matrimonio, claro que es como toda relación humana. Yo luego les digo, no podemos encasillar tantas situaciones solo al matrimonio como si fuera exclusivo. No, es que hay situaciones en todas las relaciones humanas que se presentan de la misma manera. Lo que pasa es que a mí me gustó mucho lo que dijiste, Clau, que nuestra sujeción es tener un orden, hay un orden. Entonces, ese orden, tú no puedes pretender que saliendo de tu núcleo familiar lo vas a desechar. Tampoco puedes adoptar la vivencia de tu mamá o de tu papá como para tú adoptar eso que te va a pasar a ti en tu vida. Entonces es muy bueno que todo esto nos empapemos para que nosotras podamos y guiar bien a nuestras hijas. Yo tengo niño y niña, entonces yo pienso y digo, yo estoy preparando a mi hijo, estoy preparando a mi hija, pero yo oro a Dios y le digo, Señor, que este anhelo no solo sea mío, sino también de muchas madres, porque los hijos y los jóvenes que vemos en la iglesia es el fruto y el resultado de madres y padres cristianos. Deberían todos ellos de ser diferentes, pero hay mucho todavía que corregir. Entonces, bueno, lo que Dios me habla, no solo en mi vida, sino también nuestro testimonio, termino con esto. De verdad que es muy importante nuestro testimonio. Mi hija siempre me pregunta, bueno, me ha preguntado, mamá, ¿te gusta ser mamá? ¿Te gusta ser esposa? O sea, ¿lo disfrutas? Entonces yo debo demostrarme genuinamente que a pesar de todas las circunstancias, problemas, yo disfruto lo que yo he elegido porque es lo natural y es el modelo perfecto de Dios. Tanto la maternidad, porque ese es otro tema que también rechazan las chicas, aún siendo cristianas, eso me sorprendió mucho. O sea, cuestionarse el hecho de ser mamá o no, no debería de ser para ninguna mujer cristiana, seas de la edad que seas. Entonces, yo fomento en mi hija esa parte de decir, mira, ve que sí hay dificultades, sí hay esto, sí hay otro, pero también hay bendiciones, también hay una vida nueva. Y de hecho el título de este pasaje es ese, la nueva, deberes sociales de la nueva vida, estamos en una nueva vida. Entonces, bueno, yo les quiero animar a que nosotras podamos contrarrestar todas estas ideologías utilizando todo esto que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y muchas felicidades, Clau, muy buen estudio. Gracias. Justo ahorita que comentabas, perdón, hermanas, de la mano de lo que tú dices es también cómo le decimos a nuestras hijas, porque fíjate que tristemente hablaba con unas sobrinas y ellas dicen, hablamos del matrimonio y todo y dicen, ay, yo voy a ser mantenida. Y yo así de, o sea, es como lo expresan, ¿no? Yo voy a ser mantenida, una nini, que me mantengan ahí en mi casa y les digo, bueno, no, es que no vas a ser una mantenida. O sea, no les hablaba exactamente como los roles, pero les dije, hay unas obligaciones para ti y unas para tu esposo el día que te cases, pero no es que vas a ser una mantenida. O sea, imagínate que tú te cases con esa mentalidad y que entonces si él llega y te dice, tú eres esto y eres una mantenida y eres, no está bien.
sino que ellas sepan el privilegio que es ser esposa y ser mamá y saber agradecer que somos esposas y que somos mamás. Alguna vez nos decían, ¿cómo nos dijeron? ¿Estás agradecida por ser mamá? Y yo dije, pues sí. Y nos dijeron, pues la mejor manera de mostrar ese agradecimiento de ser mamá es cuida a tus hijos, hazles el desayuno, fíjate con quién andan, dales amor, no les hables de manera grosera. Estás agradecida por ser esposa, cuida a tu esposo, ayúdalo en lo que puedes, haz lo que te toca, ¿verdad? Entonces eso lo platicaba con ellos, con ellas, pero sí tristemente traen como ese chip de voy a hacer una mantenida. Y la que no se quiere casar dice, y si me caso voy a tener perrijos. Y dices, ¿dónde está el diseño del Señor? Sí está tremendo, de verdad que sí. Debemos, como decías lo de Tito, enseñar a las chicas jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, porque sí está ahora bien tremendo. Pero bueno, ya. Clau, te escribieron en el chat que si podías repetir las preguntas, por favor. Ah, claro que sí, claro que sí. La número uno fue, ay, ya se me soy una esposa que se sujeta a su esposo. La número dos, mi sujeción es voluntaria y amorosa. La número tres, he tenido el orden de Dios en mi matrimonio y lo pongo por obra. La cuatro, tengo como prioridad orar porque mi esposo sea un hombre que verdaderamente ame al Señor y rinda su vida a Él. Y la última que se me ocurrió aquí, bueno, que me puso el Señor, ¿eh? Verdaderamente me dejo llenar por el Señor y nada más. Son todas. No más 5, ¿no? Un cuestionario de 10. Si tienen duda, pues ahí les digo. Cassandra te dice que muchas gracias. Ay, no, hombre, gracias a ti, Cas. Pues ustedes digan. Ujú. Bueno, yo les puedo compartir algo acerca de precisamente orar por el esposo, ¿no? Cuando en un tiempo mis oraciones eran como, Señor, míralo, mira esto de él, mira aquello de él, hasta que un momento llegó en el que el Señor me dijo, a ver, alto, quiero que ores por su corazón, ora por su corazón, porque al final, digo, estando en curso de matrimonios y todo eso, pues bueno, al fin, todos sabemos que en el corazón de cada uno, pues hay, ¿no? Una vivencia, cuando fueron niños, lo que vivieron, lo que pasaron, etcétera. No es justificación, ¿no? Como decías, el que sean ásperos y todo eso, el de así me criaron, así fui y ya. Sino que el Señor también, como hiciste mucho énfasis en esto de la oración, pues de alguna manera en ese momento él me pidió, ora por su corazón, porque hay cosas que él, pues que el Señor quería restaurar en mi esposo, ¿no? De las cuales yo sabía también, que los conocemos también, ¿no? Sus antecedentes y todo, sus vivencias, pues justamente de manera como más específica, nos sana su corazón, restáuralo. Y bueno, fue así revolucionaria esa oración, ¿no? De tal manera que, pues ya como testimonio, él deseó asistir a varones, o sea, fue algo así sorprendente de, ahorita vengo, ¿a dónde vas a varones? Y de ahí se agarró y empezó a buscar más del Señor, pero no se lo había yo soltado al Señor. Y ese también era un punto, ¿no? En el que yo decía, ay, pero es que yo también no me estaba sujetando a Él. Eso es lo que también el Señor me había revelado a mi corazón, ¿no? Entonces, pues sí, animarnos a que perseveremos en la oración, principalmente, y como dice la última, ¿no?
yo también me dejo enseñar por el Señor. Si es verdaderamente lo que hago, pues que sea una reflexión así, ¿no? Muchas Sí, gracias. amén. Estudio. Y fíjate que sí es cierto eso que dices. Y bueno, yo también decirles, no siempre, y no dejemos que el enemigo nos engañe, que aunque las cosas no pasen, aunque tu esposo no ha cambiado, aunque sigues luchando con lo mismo, pues no te canses, no dejes de orar. O sea, de verdad, habemos muchas que ya llevamos 28, 29 años orando y seguimos hasta llegar a la meta, ¿no? Ahora sí que hasta que el Señor o lo transforma o ya nos vamos allá a su presencia, pero seguimos, permanecemos en la oración, no nos rindamos, de verdad es bien importante no rendirnos, aunque las cosas no pasen y no te culpes, examínate en el Señor, como vimos hace rato, su palabra es nuestra guía, eso es lo que nos debe de llevar a la excelencia y hacer las cosas como Él nos dice y no acusarnos y no a sentirnos mal y no andar bajoneadas o así, no, a perseverar en la oración. Justo, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Y Él será nuestra llenura al final, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias, Clau, gracias a Dios por tu vida, qué bonito hablan. Yo las oigo y digo, "Ah, Señor, qué hermoso hablan tus hijas, tan lindas todas". Pero bueno, hermanitas, que Dios las bendiga, descansen y nos vemos primero Dios la siguiente semana. ¿Sale? Bueno, Dios. bye. Gracias. Gracias, Gracias. buenas noches, bendiciones. Gracias. Gracias, Clau. Adiós. Bendiciones, Buenas Clau. noches. Bendiciones Que todas. descansen.